Se dice que la escopeta dispara con la culata, por la importancia, por la relevancia que tiene este elemento dentro del tiro con escopeta. Un tiro muy rápido y muy intuitivo. El tiro con rifle es completamente distinto. Es un tiro en general muy estático, donde juega un papel muy importante la concentración y sobre todo la concentración en el disparador. El protocolo del disparo tiene 4 partes perfectamente diferenciadas: encarar, respirar, parar y disparar. Yo les voy a contar cómo es mi método. A mí me ha dado fantásticos resultados, aunque posiblemente difiere en algunos aspectos de otros distintos. Es muy importante reseñar, antes de seguir, que todo lo que les voy a contar ahora es solamente relativo al tiro de caza. No tiene nada que ver con disciplinas de tiro, con el tiro de competición. Es exclusivamente relativo al tiro de caza, donde el tiempo es muy importante, el tiempo de captación de puntería o el tiempo de repetición. Es decir, en relación con el tiro de competición, en el tiro de caza necesitaremos mucha estabilidad y a la vez mucha velocidad de ejecución. Cada equipo, cada lance es un mundo. En esta ocasión me ceñiré exclusivamente al tiro de caza de pie, el habitual en batidas y monterías, aunque eso no quiere decir que también lo utilicemos muchas veces en recechos, en esperas o en aguardos. En cualquier caso, la mayor parte de las indicaciones servirán para el resto de acciones de caza, incluso utilizando apoyos. En primer lugar, vamos a hablar de la posición. Vamos a hablar de disparos de pie, a pulso o semiapoyados, es decir, en un bípode, en un trípode, en una horquilla. ¿Cómo tiene que ser esa posición? Siempre tiene que ser una posición natural, cómoda. Todo lo que sean posiciones forzadas y poco naturales nos van a dar imprecisión. ¿Cómo debemos colocar nuestros pies? Pues ni muy abiertos ni muy juntos. Aproximadamente a la distancia que separa nuestros hombros. De esta forma conseguiremos estabilidad y a la vez agilidad y flexibilidad en el momento que tengamos que hacer un tiro en movimiento. Acordaros también que los pies tienen que estar paralelos. No sirve colocar las punteras hacia adentro ni hacia afuera. Los pies tienen que estar completamente paralelos. Nos colocaremos siempre casi perpendiculares hacia donde creemos que va a venir la pieza, a donde creemos que vamos a jugar el lance. Pero no puede ser completamente perpendiculares, porque si nos ponemos completamente perpendiculares, en el caso de ser diestros como yo, no tenemos prácticamente posibilidad de movimiento hacia la izquierda. Y si nos movemos, vamos a ir completamente forzados, generando imprecisiones. Por ello, es mejor colocarse ligeramente perpendicular. De esta forma, tenemos movimiento hacia la izquierda natural y perfectamente hacia la derecha. ¿En qué posición debemos colocar la mano? En el guardamanos. Y esto dependerá un poco del tipo de tiro que vayamos a hacer. Si vamos a disparar sobre una pieza que está parada, donde necesitamos mucha precisión, la mano nos la traeremos lo más cerca posible del guardamontes, adoptando una posición muy cerrada, con un ángulo muy marcado, pegando el codo derecho también bastante al cuerpo. De esta forma no tendremos prácticamente movimiento, no tendremos prácticamente agilidad ni flexibilidad, pero sí tendremos muchísima estabilidad. Si por el contrario vamos a disparar sobre caza lanzada, sobre caza en movimiento, necesitamos abrir la posición. La mano izquierda la colocaremos por delante del cargador. El ángulo del brazo será mucho más abierto y levantaremos también el codo. No lo dejaremos tan pegado como estaba antes, adoptando una postura mucho más natural, permitiéndonos muchísima más flexibilidad de movimiento, permitiéndonos el acompañamiento de la pieza. Debemos interiorizar, naturalizar la posición, de tal forma que cuando surja el lance todo fluya de una forma natural. El entrenamiento y la práctica nos darán precisión y velocidad, tanto para la captación de la pieza y de la puntería como para la ejecución precisa del disparo. Para conseguir buenos resultados en el tiro de caza, lo primero es que el arma esté completamente adaptada a nuestro físico. Es el arma el que tiene que adaptarse a nosotros, nunca nosotros adaptarnos al arma.
Como siempre os digo, la posición tiene que ser lo más natural posible y eso solo se consigue si el arma está adaptada a nuestro físico, a nuestras dimensiones. Lo primero que tendremos que hacer es comprobar si la longitud de la culata de nuestro rifle se adapta a nuestro físico. Si no, tendremos que suplementarla o recortarla. Una culata muy larga o una culata muy corta nos impedirán esa naturalidad en el encare imprescindible para conseguir buenos resultados. ¿Cómo sabemos que la longitud de la culata es la correcta para nuestro físico? Pues de una forma muy sencilla. Colocamos el brazo en ángulo recto, con los dedos mirando hacia el cielo. En la doblez del brazo colocamos la culata, sujetamos con la mano el pistolet de la culata y estiramos completamente el dedo índice. Debe quedar la yema del dedo índice apoyada justamente sobre el disparador. Todo lo que sobre por arriba o todo lo que sobre por abajo será la longitud que tendremos que poner o quitar a nuestra culata. Esta me queda perfecta. Hay variables como la posición de los ojos o la longitud del cuello que también afectan, pero bueno, en menor medida. Siguiendo este método casi con seguridad, la culata nos va a quedar bien. La anchura de la cara, la separación de los ojos, la longitud del cuello, la anchura del cuello, la separación de los hombros, todos son parámetros que afectan a la definición ideal de una culata perfecta para nuestro físico. En cualquier caso, puestos a elegir, siempre preferiremos una culata que peque de corta que de larga, por dos motivos fundamentales. Por uno, siempre se tira mejor con una culata corta que con una larga. En segundo lugar, cazamos casi siempre en invierno, con mucha ropa, y muchas veces una culata corta se compensa con ese taco de ropa que tenemos, mientras que con una larga aún será más larga, haciendo muchas veces insufrible encarar con ella. ¿Cómo tenemos que encarar? De la forma más natural posible, erguidos, sin romper la posición. El arma tiene que venir a nosotros, no nosotros ir al arma. Observe. Solamente intervienen los grupos musculares necesarios para el encare, nada más. No estamos forzando nada en nuestro cuerpo. De esa forma evitamos cualquier tipo de imprecisión, cualquier tipo de fatiga muscular. No se preocupe si queda algo de culata por encima del hombro. Si tiene el pómulo apoyado sobre el lomo de la culata y la cantonera apoyada sobre el hombro, la posición es correcta. De hecho, piense que para evitar que sobre culata por encima del hombro, se han hecho las culatas de lomo de jabalí y sobre todo las culatas con Montecarlo, algunas de ellas con un Montecarlo muy marcado, que bajan la cantonera mucho para que podamos estar apoyados en el pómulo y a la vez con la cantonera prácticamente entera apoyada sobre el hombro. Dependiendo del elemento de puntería que estemos utilizando, sean visores, puntos rojos o miras metálicas, también debería variar la altura del lomo de nuestra culata para facilitarnos esa captación de puntería. Cada vez son más habituales las culatas que nos ofrecen lomos regulables en altura, incluso también en longitud. ¿Cómo saber si el elemento de puntería que estamos utilizando está correctamente colocado en relación con nuestra culata y con nuestro físico? Muy sencillo, encare con los ojos cerrados. Al abrirlo tiene que estar viendo completamente, en este caso, el círculo del visor. Si son puntos metálicos o puntos rojos, tendríamos que estar viendo el elemento de puntería de forma correcta. En este caso, un rifle sin visor, al encararlo con los ojos cerrados y al abrir los ojos, tenemos que tener el punto y el alza alineados de forma correcta, dispuestos para disparar. Acostúmbrese a tirar siempre con los dos ojos abiertos. Si le cuesta mucho, el ojo que no sea el director, ciérralo levemente, pero sin cerrarlo. Se puede hacer perfectamente. Y además, de esa forma nunca perderemos el campo visual que nos da el ojo por el que no estamos apuntando, evitando de esta forma cualquier tipo de accidente. Cuando encaramos nuestro arma, apoyamos el pómulo en el lomo
y llegamos a una determinada distancia. Esa es la que marcará la posición del visor. Aproximadamente suelen ser 9 centímetros y se ajusta previamente antes de regularlo, moviendo simplemente, soltando los tornillos de las anillas y moviéndolo adelante o atrás. Es necesario hacerlo para que no tengamos ni que forzar la cara hacia adelante ni sacarla hacia detrás, para que quede justamente en el sitio. Tenemos un margen como de 1 o 2 centímetros donde siempre veremos el círculo completo. Todos estos ajustes nos permitirán estabilidad, agilidad de movimiento, seguimiento de la pieza, captación de puntería e incluso repetición si fuese necesario. Hay varios factores a los que debemos prestar mucha atención para definir nuestro equipo. Peso, tamaño, equilibrio, sistema, todo dependerá de las modalidades que practiquemos, de nuestro tamaño, de nuestro peso y de nuestra fuerza. En general, armas ligeras, compactas y pequeñas serán fácilmente manejables por la mayoría de los cazadores. Sobre este tema del peso, algo que nos preocupa tanto a los que cazamos en montaña, recechos de montaña o batidas de montaña, porque tenemos que llevar muchas horas el rifle colgado al hombro y eso al final pasa factura en las fuerzas, pues hace muchos años que ya se definió el peso ideal para cartuchos Magnum entre 3,4 y 3,5 kilos y para cartuchos estándar entre 3,2 y 3,3 kilos aproximadamente. Después de encarar y antes de parar el arma, llega el momento de la respiración. Y aquí hay dos escuelas completamente diferentes. Una que dice que hay que llenar completamente los pulmones y soltar todo el aire. La otra que hay que llenar completamente los pulmones y expulsar el aire, pero dejando una parte dentro. En cualquier caso, siempre se busca lo mismo. Un momento de apnea y que se rebaje el ritmo cardíaco, que se baje el pulso, las pulsaciones, para que de esa manera la vibración sea menor. Y en ese tiempo, parar el arma y disparar. ¿Qué uso yo? Pues realmente ninguna de las dos. Yo lo que hago es tomar un poco de aire, muy poco, lo suficiente para que mi organismo no necesite esa falta de oxígeno. Y en ese tiempo de apnea, además, mi cuerpo, la musculatura torácica, no está tensionada porque toma muy poco aire. En esos segundos es cuando aprovecho, cuando baja mi ritmo cardíaco, para disparar. Con seguridad, el control del disparador es la parte más importante y delicada en el tiro con bala. ¿Cómo se coloca el dedo en el disparador? Muy sencillo, justo por detrás de la yema, así. Ni así, ni así. Justo por detrás de la yema. Y la presión que hacemos sobre el disparador tiene que ir justamente dirigida hacia nuestro hombro, paralela a nuestro cañón. Todo lo que sea tirar hacia un lado o hacia otro, lo mismo que si metemos más dedo o menos dedo, va a generar gatillazo. ¿Qué son los gatillazos? Pues ni más ni menos errores que se producen en el disparo por una mala presión sobre el disparador. Pueden producirse por dos motivos. Por un lado, porque estamos ejerciendo una presión con un cierto ángulo respecto a ese eje del cañón o a ese eje imaginario entre el disparador y nuestro hombro, o por un tirón muy brusco del disparador. Por este motivo es tan importante la correcta colocación del dedo sobre la cola del disparador, porque además los gatillazos tienen un problema extra añadido, y es que son muy difíciles de detectar. Eso lo saben muy bien los tiradores de arma corta. Los gatillazos se agrupan, o sea, es muy posible que hagamos una tanda de disparos y demos gatillazo en todos, agrupándolos, pensando erróneamente que tenemos el arma mal regulada, cuando realmente lo que estamos haciendo es presionando sistemáticamente el disparador con un cierto error. Y esto además en caza se agrava por la intensidad del momento, por la emoción, siendo muchas veces incapaces de entender dónde estaba el fallo ante esa pieza que era aparentemente tan fácil de abatir, cuando realmente ha sido tan sencillo como un gatillazo, como una deficiente presión en la cola del disparador. Cuando estemos apuntando, a la hora de presionar el disparador, tenemos que presionarlo pensando que estamos tirando justamente en dirección hacia nuestro hombro,
como si tuviésemos una aguja y al apretar esa aguja, la dirección fuese justamente hacia nuestro hombro. Imaginaos que esta aguja de ganchillo es el disparador y la dirección de la presión. ¿Cómo debe ir? Hacia nuestro hombro. Ni hacia afuera ni hacia adentro, ni hacia abajo ni hacia arriba, justamente hacia nuestro hombro y paralelo al cañón. ¿Cómo debe ser un disparador ideal de un rifle de caza? Pues sin arrastres, sin dobles tiempos, completamente nítidos, como dicen los americanos, romper el cristal. ¿Qué peso debe tener el disparador de un rifle de caza? Pues si es nítido, seco, sin arrastres, si sin dobles tiempos, tampoco hace falta que sea muy bajo. Con 1 kilo es más que suficiente para conseguir toda la precisión necesaria. Con una ventaja, es mucho más difícil que se nos pueda eventualmente escapar un disparo. Ante la dificultad en el correcto manejo del disparador, para tiros muy precisos, donde intentamos minimizar al máximo los errores del disparo, se inventaron los disparadores al pelo. Al final son 2 disparadores dentro de uno. Un disparador directo, con un peso convencional, y un disparador con un peso muy inferior, por debajo de igual de los 500 gramos. El miedo a los gatillazos, el intentar evitar los gatillazos, fue lo que llevó al desarrollo de gatillos de pelo. Habitualmente los hay de 3 tipos. Doble gatillo, generalmente el de adelante es el que dispara, el de atrás simplemente lo monta. Cuando no está montado, el de adelante es un disparador directo. El pelo francés, que es un solo disparador, apretándolo hacia adelante se convierte en pelo, sin apretarlo es un gatillo directo. Y las unidades tipo Kanjar, que sale una pequeña pestaña, al apretarlo hacia adelante, rozándola, se produce el disparo. ¿Qué son los disparadores de doble tiempo? Pues son los que tienen 2 recorridos. Uno largo, donde no se produce el disparo, y el segundo, cuando aumentamos la presión, sobre la cola del disparador, se produce el disparo. ¿Cómo podemos conocer el peso de nuestro disparador? Pues es muy sencillo, con aparatos digitales o mecánicos como este. Lleva un extremo que colocaremos sobre el disparador, un muelle interno y una escala graduada. Es tan sencillo como colocar sobre el disparador el extremo y comenzar a tirar hasta que se produce el disparo, midiendo a continuación en la escala graduada. En este caso vienen libras, que son 900 gramos aproximadamente. Sobre la forma de ejercer la presión sobre el disparador hay 2 escuelas completamente diferenciadas. Una, la que dice que es mejor tirar poco a poco de forma continuada hasta que nos sorprenda el disparo. Otra, que lo que busca es que el disparo salga exactamente cuando nosotros deseamos. ¿Cómo disparo yo? Pues decidiendo el momento en el que tiene que salir el disparo, decidiendo la presión y decidiendo el instante, algo que solo se consigue a base de practicar. Si usted tiene problemas para controlar el disparador en disparos sosegados, concéntrese en contar. Empiece a tirar el disparador de una forma continua y cuente entre 1 y 6. Y antes del 6 que salga el disparo. De esa forma estará concentrado en la cuenta y se olvidará de la tensión que envuelve el momento. Este protocolo que le acabo de contar es mi método. Así encaro, respiro, paro el arma y disparo yo. Verá que varía en algunos aspectos de otros métodos diferentes. El motivo es sencillo, he ido variándolo en función de la eficacia y de los resultados que a mí me iban dando, poniendo siempre una premisa sobre todo ello: la naturalidad, el evitar crispaciones, que no estén tensionados los grupos musculares, para conseguir disparos fluidos, que salgan de una forma lo más natural posible, que salgan de una forma lo más eficaz posible. Mi método está basado únicamente en la eficacia, en buscar eficacia. Con él he conseguido disparos exitosos por encima del kilómetro, disparos exitosos muy cerca, en batidas y monterías. Y sobre todo, disparos con éxito en lo que para mí es el culmen en un lance de caza mayor, que son los disparos en montaña a piezas corriendo por encima de los 250-300 metros. No le digo que siempre acierte porque sería mentira, pero sí que he conseguido
muchos lances exitosos de este tipo. Interiorice la posición, naturalícela, que salga de una forma automática, que no tenga que pensar. Aprenda a concentrarse. El tiro es un ejercicio de concentración. La diana y usted, la pieza y usted. Para el día que salga la oportunidad de lance, que no tenga que pararse a pensar, que todo fluya de una forma natural. No lo olvide nunca, el tiro es, ante todo, un ejercicio de concentración.